En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Deliberadamente clamamos a nuestro Dios. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu del Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús. Recién vi un video que es del 2012 más o menos. Y se trata de un padre de California. Y él graba una videollamada que mantiene con su hijo, porque él está divorciado. Y él le dice que es un niño. Y el niñito de 2 años le contesta, no, yo soy una niña. Y el padre le pregunta, ¿y por qué decís que sos una niña? Porque mamá lo dice. Y luego en otros videos el padre dice que el estado de California quiere que él pague la castración física, química de su hijo, porque en el estado de California, si no va, él va a estar preso si no lo hace. Y entonces comienza una batalla legal por su hijo. Y ¿qué finalidad tiene esto que menciono o determinadas publicaciones? No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de nuestro Dios. Y es importante estar despiertos. También podemos ver, por mencionar en los medios, como en Massachusetts, en ese estado de Estados Unidos, han aprobado aprobó la gobernadora de ese estado, una gobernadora en ese estado aprobó una ley mediante la cual pueden hacerse abortos incluso un día antes del parto, sin límites de tiempo. ¿Y qué finalidad tiene todo esto que yo estoy diciendo? Es importante estar despiertos. El Dios de Israel nos ordena, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto que mencioné, lo primero del niño, ocurrió en el año 2012. Y agradecemos a nuestro Dios que a cada uno habla de una forma muy especial. Y nos revela, en su palabra nos hace entendidos en los tiempos. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada,
lo pondrán sobre su base. Y somos enseñados todo cuanto existe por la voluntad de nuestro Dios existe, por la voluntad de nuestro Dios fue creado. Sabemos que el Dios de Israel endurecía el corazón de Faraón para mostrar en Faraón su gloria. Y Faraón era un hombre poderoso. Y todo lo que sucede por la voluntad de nuestro Dios fue creado, por la voluntad de nuestro Dios existe. Y también somos enseñados, el que tenga oídos para oír, oiga. También el Señor Jesús, cuando habla de sus discípulos, dice, no los escogí yo a ustedes, sin embargo, uno es diablo. Haciendo referencia a Judas Iscariote. Y Judas Iscariote oró con el Señor Jesús, conocía la palabra de Dios. El Señor Jesús hablaba de la ley de Moisés, los salmos, los dichos de los profetas, el Evangelio. Judas Iscariote vio personas ser resucitadas, cojos andar, mancos ser restaurados, enfermos sanados, cautivos liberados, y era un diablo. Y nada de lo que hizo que el Señor Jesús cambiara. Como Moisés, nos apartamos y oramos. Como Moisés, el líder de Israel, que fue fiel en toda la casa de Dios y anunciaba a Faraón las plagas del Dios de Israel. Y hasta Faraón, que en un comienzo decía, yo no conozco al Dios de Israel, después lo conoció. Y miles de personas, ya en aquel momento solamente contando los hombres de Israel, más de 400,000 hombres fueron liberados de la esclavitud de Egipto. El Dios de Israel a cada uno habla de una forma única. En aquel tiempo no existían armas y liberaron a todo un pueblo, porque el Dios de Israel a cada uno habla de una forma única, como habló a Faraón, como habla también a los enemigos de su pueblo. No es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Como hace un momento hice mención acerca de este padre que grabó a su niño. ¿Con qué finalidad meditamos respecto a eso? Porque es importante estar despiertos. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu del Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús. Somos soldados de las milicias del Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús. No avanzamos en nuestro nombre, avanzamos en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. También hablamos acerca de lo que se aprobó respecto al aborto en Massachusetts. Ya no hay límite de tiempo, incluso un día antes del parto puede hacerse un aborto. Confiamos en nuestro Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales,
son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y destrucción de todo lo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios y rogamos su voluntad, porque una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede ocasionar su propia caída y la caída de todo el pueblo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei, en Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Trump, Bukele, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Mohammed bin Zayed Al Nahyan es un líder de los Emiratos Árabes Unidos, la máxima autoridad. Y él habla que es musulmán, pero es uno de los primeros en luchar contra el terrorismo. Y es el primero en hacer la diferencia, porque él dice que otros, en nombre de sus creencias, empuñando aparentemente sus creencias, en realidad son terroristas. Y él aborda llanamente ese problema. Por eso oramos por él, porque es un líder. Habla de la hermandad musulmana, habla del terrorismo, habla acerca de los diferentes brazos del terrorismo y cómo lucha contra la hermandad musulmana, entre otros. Desde luego que oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en Mohammed bin Zayed Al Nahyan. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. El Dios de Israel no hace acepción de personas. Tal cual oramos por cada uno, oramos por este líder. Agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno habla de una forma única. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en Zelensky, en las máximas autoridades de cada nación. Por ejemplo, Pedro Sánchez, Mandani, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Erdogan, Shehbaz Sharif, Asif Ali Zardari, Tamim bin Hamad Al Thani, Ashraf Ghani, entre otros. También rogamos a nuestro Dios su voluntad en personalidades influyentes que luchan contra el wokismo y a favor de la niñez. Luchan por su pueblo, como Elon Musk. También Elon Musk va a favorecer a 6,000 escuelas rurales, y no solo con los kits para conexión satelital, sino con conexión gratuita por 2 años. Desde luego que oramos por Elon Musk y por toda su casa y por su hijo, de quien él habla tanto. También oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en Samuel Adrián, Erika Kirk, Samuel Litz, Max Beifer. También oramos por Samuel Litz. También es un hombre multimillonario, pero lo que oramos por él específicamente porque él paga los abogados de los cristianos, porque en partes del Reino Unido, por dar un ejemplo, una mujer estaba orando frente a un lugar en el cual se hacían abortos y la detenían, la policía la detenía. Pero en esos mismos lugares en que detuvieron a esta mujer o detienen a una persona por predicar, en esos mismos lugares, usando parlantes, los musulmanes pueden hacer llamado a la oración.
y pueden orar en cualquier lugar, puede ser una avenida, lo que significa que una persona tiene que desviar su camino, aunque vaya a trabajar, aunque vaya con su hijo y lo quiera dejar en la escuela, porque no es posible el tránsito porque están orando en esa calle o en esa avenida, y vemos la diferencia que hacen entre un cristiano y un musulmán. Y a los musulmanes no les dicen nada, pero a los cristianos los llevan detenidos. Llegando al colmo, esta mujer que se detenía y oraba frente a un abortorio, frente a un lugar donde se hacían abortos, harta que la policía la llevase detenida, decidió orar en su mente. Y cuando se acercó a la policía y le preguntaron si ella estaba orando, ella dijo, maybe, lo que significa tal vez. Y la llevaron detenida. El Estado metiéndose en la mente. Quiere meterse en la mente de esta persona, apabullarla. Desde luego que oramos por Samuel Litz y oramos por cada persona que es de edificación para el reino de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. La palabra del Dios de Israel no cae a tierra. Desde luego que nosotros con fe oramos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos a nuestro Dios. Nosotros con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita, no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Una autoridad puede ser de edificación para el pueblo o no. Puede ocasionar la caída del pueblo. Desde luego que oramos por las autoridades. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedling, Vargas Zainace, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la legislatura, en el Consejo Deliberante. Desde luego que oramos a nuestro Dios en esta oración que es igual para todos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra. En Milei, Lisandro Catalán, Peli, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu, rogamos la voluntad de nuestro Dios en Israel, en Argentina. En cada elección nacional, provincial, municipal, en todo nivel, desde ahora en adelante, rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra, en cada candidato que será elegido a nivel nacional, provincial, municipal, en todo nivel desde ahora en adelante. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra, en cada sinagoga, en cada iglesia. También en las elecciones de octubre del 2027, también en las elecciones en Tucumán, en el 9 de mayo del 2027. Una autoridad puede ser de edificación para el pueblo o no. Puede ocasionar la caída del pueblo. Podemos dar un ejemplo también de Tucumán reciente. La jubilación mínima no llega a los 500,000 pesos, pero supongamos que sí llega, que la jubilación mínima es de 500,000 pesos.
Una jubilada tiene que pagar 600.000 pesos de luz porque esa es la boleta que le llegó y no sabe si comer, si pagar la luz, si comprar remedios. Eso por un lado. Pero por otro lado también podemos mencionar a un político que ha sido elegido en elecciones y ese político fue entrevistado y le preguntaron cuánto ganaba. Y si no recuerdo mal, él contestó que ganaba 5 millones. Y el periodista contestó que el político no gana mucho. Pero si ese político, hay políticos que tienen 160, en realidad más, asesores o colaboradores. Si cada asesor o colaborador gana 2 millones, por causa de ese político se gastan 320 millones por mes. En realidad 325 millones. Porque estamos suponiendo lo que ganan los 160 asesores más lo que se le paga al político. Porque lo que se les paga a los asesores no sale del bolsillo de ese político, lo tiene que pagar el pueblo por mes, 325 millones. En un año, esta cantidad. Y si ese político está en sus funciones 4 años, esta cantidad. También respecto a esto, podemos hacer otra comparación. Si esto es lo que por causa de ese político se gasta en 4 años, es lo que el pueblo tiene que pagar los 4 años que está ese político. Si volvemos a lo que hablábamos del jubilado, un jubilado para ganar algo parecido a lo que quedándonos solamente con esto, que es lo que se gasta, lo que el pueblo paga por causa de este político en un mes, 325 millones en un mes para pagar a este político y a los 160 colaboradores. Si volvemos al jubilado, el jubilado en 54 años va a lograr cobrar 318 millones. Mientras este político gasta más de esa cantidad en un mes. Un jubilado en 54 años. Desde luego que oramos por las autoridades. Agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide, recibe. Y a nuestro Dios clamamos su voluntad, no la nuestra. La voluntad de nuestro Dios es buena, agradable, perfecta. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.